Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a cerrar las actividades del día de hoy con la actividad de historia. Digamos que estuvimos viendo en en última sección acerca de pues, la cultura, ¿no? La cultura en México, que buscaba resaltar la historia, las tradiciones, paisajes, costumbres, y esto dio origen a una corriente, digamos que, o a una forma de hacer arte y hacer novelas y hacer pinturas, esculturas. Esto originó el costumbrismo. El costumbrismo reflejaba pues no solamente las tradiciones de la gente, sino hasta cómo vestían, cómo se peinaban, cómo era el paisaje, no tan solo el paisaje de las ciudades, sino principalmente el paisaje de lugares como donde vivimos tú y yo, ¿no? Que son lugares montañosos con gran belleza natural. Entonces, pues rescatando todo esto sobre el costumbrismo y el nacionalismo, que también pues digamos que fue parte de esta corriente, pues en la página 65 de tu libro de historia hay un pequeño recuadro azul, y ese recuadro azul vienen estas 4 preguntas que se refieren a varias pinturas que se ven en tu página 65 de tu libro. Ahí dice la primera pregunta: ¿hay algo en que se parezcan estas pinturas? Pues yo, al menos de lo que vi, es que una refleja pues cómo era una familia en aquel entonces, hasta cómo se vestían y cómo se peinaban, cómo peinaban a las niñas, cómo se peinaban las señoras, los señores cómo se arreglaban así el bigote, sus lentes eran súper especiales. También nos muestra una foto que ya también la revisamos en nuestro libro, en nuestra guía, una foto de cómo era el paisaje, ¿no? Las mesetas y todo era muy verde y muy bonito. Entonces, que se parecen, pues en realidad que son reflejo pues del tiempo en el que fueron hechas, ¿no? Reflejan todo lo que se vivía en ese momento, cómo se encontraba México en ese momento, ¿no? No era el México de los rascacielos y de los hoteles y nada de eso, sino era un México rural, el México de las montañas, los ríos y el México de su propia gente, ¿no? Cómo vivía su gente, cómo vestía, incluso cómo posaban, ¿no? Para las fotografías o para las pinturas. Aquí después dice: ¿qué diferencias observas? Bueno, una es un retrato, otra es un paisaje, otras muestran igualmente cómo se encontraba México en ese momento, que recuerda que pues el costumbrismo ayudó a que recobráramos pues las costumbres de México, o resaltaran las costumbres de México, cómo era vivir en esos momentos en el México de ese entonces. Por ejemplo, ahí también nos muestran un momento así muy triste, ¿no? El momento de la muerte de Bernardina, cómo vestían al muertito, o sea, cómo era su casa, quiénes estaban con él. Eh, yo ahí veo como que hay una persona que como que la va a limpiar, no sé, como que lleva un jarrito, ¿no? Entonces eran costumbres de ese tiempo, ¿no? Las velas, es que son cosas que incluso hasta el día de hoy se siguen haciendo, ¿no? El vestir al difunto, lavarlo, poner las velas, avisar a la familia. Incluso hay una niña ahí, ¿no? O sea, creo que pues eran otros tiempos, ¿no? Y después en la número 3 dice: ¿a qué estilo pictórico crees que pertenece cada una? Bueno, pues una pues es un retrato costumbrista, es un retrato de una familia. El otro pues es como una especie de retablo, ¿no? Donde hablan de la muerte, y el último pues es un paisaje. Eh, que ha de pertenecer al paisajismo, pero al final todas las pinturas pues son costumbristas, ¿no? Que fue digamos que la corriente cultural que se encontraba en ese momento. El costumbrismo, que mostraba pues cómo vivían las familias, qué costumbres se tenían cuando moría alguna persona,
y cómo se veían los paisajes de México en aquel entonces, desde la ventana, ¿no? de la casa de alguien o desde el cerro más alto, por ejemplo, ¿no? Y esta última pregunta dice, ¿qué información ofrecen sobre la época? Pues nos ofrecen información de cómo vestían las personas en aquel entonces. Yo ahí veo cómo se peinaban, cómo eran sus costumbres con relación, por ejemplo, a la religión. Por ahí veo que en la casa de Bernardina, pues incluso también tienen fotografías, no sé, de si su familia o un cuadro de su familia o de un santo, que es una costumbre que todavía tenemos hasta hoy. Igualmente, pues, como te digo, el paisaje pues no era un paisaje de edificios o de grandes rascacielos o de grandes caminos, etcétera, o de autos, ¿no? Sino que reflejaba cómo se veía México desde los pequeños pueblos que circundaban las ciudades, ¿no? Cómo se veía México en los paisajes rurales. Entonces, pues esas son algunas respuestas que puedes poner en tu libreta. Igualmente, pues checa tu libro, observa los detalles, porque yo casi no puedo ver mucho. Ves que no, yo no tengo libro. Yo casi no puedo ver muchos detalles. Por ejemplo, me imagino que en el retrato de la familia, como pues las mujeres vestían de negro y los hombres de blanco. O sea, esa era una regla en aquel entonces, porque pues también predomina mucho el negro y el blanco en lo de la muerte, en el retrato de la muerte de Bernardina Madrueño. También, o sea, blanco, negro, o sea, como que no había muchos colores en aquel entonces. También se ve como letras escritas, pero yo casi no puedo ver. Entonces hay muchos detallitos que se pueden, que puedes rescatar para contestar tus respuestas de tu libro. Y solamente son estas 4 preguntas con las que vamos a cerrar el análisis de esta corriente de ideas y de esta corriente cultural del costumbrismo y del nacionalismo que pues se caracterizó o se mantuvo pues todo este tiempo en el que Benito Juárez pues fue presidente y se mantuvo en el poder. Entonces, de este modo terminamos nuestra actividad de historia. Como siempre, pues coloca la fecha, tu nombre, el título, las preguntas numeradas y tus respuestas igualmente numeradas para que me sea más fácil realizar la revisión. Y bien, con esta actividad terminamos nuestro ejercicio del día de hoy de historia. Recuerda que si tienes alguna pregunta, pues estoy aquí para servirte.